Y bueno, damos un par de minutitos y arrancamos, este, pues ya, si quieren ya arrancamos y Cuando ya, quieran, yo estoy contento y listo. muy bien, pues amigos de Recomiéndame un buen libro, buenas noches. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe nuestro amigo, autor Fernando Viveros, con su libro más reciente, Umbral, que pues hemos encontrado que es un libro diferente a lo que veníamos leyendo de él, aunque son los mismos temas que ya ha tratado en sus libros anteriores. Así es que yo creo que sin mayor preámbulo, Fernando, vamos entrando en materia. Eh, yo quisiera que nos platicaras un poquito, primero, cuál es tu idea con este manifiesto y los lanzamos con las preguntas que ya tenemos preparadas para ti. Sí, pues mira, pues estamos por comenzar el segundo cuarto del siglo XXI y como lo hemos comentado ya en diversas ocasiones, pues vivimos una época de vértigo con factores que pues antes no existían, ¿no? Y que entre ellos predomina la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Y yo siento que pues estos elementos pues han sido totalmente disruptivos, dejaron de ser ciencia ficción para convertirse en ficción cercana, ¿no? Entonces, presente al alcance de nuestros sentidos. Yo creo que pues han modificado nuestros patrones de conducta, nuestros ritos, nuestros símbolos, nuestra manera de relacionarnos, nuestros afectos, nuestras expectativas, y ciertamente pues eso genera incertidumbre y ansiedad. Y entonces, en función de esta incertidumbre y ansiedad, en el umbral de este futuro inmediato que estamos próximos a vivir, pero que ya está presente en nuestra realidad cotidiana, pues es de que pues se me ocurrió pues ya darle forma y un contexto ya más unificado literariamente hablando para que se pudieran identificar este tipo de obras que yo creo que son esenciales, ¿no? Y entonces es por eso que propongo este nuevo subgénero de ciencia ficción que se llama ficción cercana, o near fiction en inglés, porque lo acabo de presentar allá en la feria de Los Ángeles, pues la verdad pues fue muy bien recibido, la gente estuvo muy interesada en esto. Pero ¿a qué se refiere la ficción cercana? Yo creo que el subgénero literario de la ficción cercana se refiere precisamente a esas narrativas que se enfocan en el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en la cotidianidad de un futuro que está tan próximo como en 1 o 2 décadas y que propician la reflexión y el debate sobre las implicaciones éticas, sociales, ambientales y políticas que eso deriva. Y que esto es a diferencia de los demás subgéneros de la ciencia ficción, que como ustedes saben, se buscan transportarnos a galaxias lejanas, a tiempos remotos, a mundos posapocalípticos, a mundos degradados por la tecnología, a mundos paralelos, universos distantes, etcétera, ¿no? Y yo creo que pues esa es la gran diferencia con la ficción cercana, porque la ficción cercana se refiere a esas narrativas que son verosímiles, realistas, que se identifican con la realidad cotidiana que tiene el lector en nuestros días y porque siente que pues es una situaciones que pueden venir. Y entonces ahí, en función de eso, pues es lo que yo convoco en este manifiesto, porque pues es un manifiesto literario como ha habido muchos otros, ¿no? En donde este manifiesto, pues convoco al lector y a los creadores a reflexionar y a dialogar a manera de laboratorio de pensamiento sobre este nuevo paradigma narrativo, que es precisamente tratar de pensar, imaginarnos esta nueva realidad que ya está por llegar. Y yo creo que es tan importante eso que se convierte ya no en un entretenimiento, un refugio, una catarsis, ¿no? Sino que se vuelve un puente espejo de reflexiones para sostener una conversación crítica entre nosotros que nos facilite la navegación por el presente y
pues un abrazo o un cuestionamiento por ese futuro que está por llegar. Y entonces, básicamente, eso es como un preámbulo, lo que podríamos hablar. Si quieren, posteriormente, pues podemos hablar de los principios, de los objetivos, de cada uno de las características, y en fin, pues estoy a sus órdenes para conversar sobre esto. Claro que sí. Marien, adelante con tu pregunta. Buenas noches, Fernando. Mira, yo tengo varias preguntas, pero hay una que así me surgió. En el capítulo 5, eh, tú hablas de un órgano asesor de la ONU que está compuesto por 39 expertos de todo el mundo y entre ellos tu hija, Jimena. Entonces, como que me surgió qué está haciendo allí o cuál es su papel en ese, siendo una de las expertas Pues, del mundo, pues. sí, Entonces, si nos pues puedes fíjate decir algo. que esta inquietud mía de precisamente de pensar y reflexionar y de volver a imaginar y narrar el futuro para comprenderlo mejor, sin ningún otro objetivo mayor ni más complicado que eso, para comprender más el futuro y mejorar nuestra identificación con el presente. Pues esto yo lo vengo haciendo desde hace ya pues más de una década, ¿no? Aproximadamente. Y entonces, pues mi hija, que es abogada, también como yo, pues estaba también pues compartíamos este gusto por la ciencia ficción y por el tratar de pensar sobre el futuro y ver estos escenarios. Y entonces, en el momento en que yo, pues, tuve la posibilidad de yo tenía un periódico digital donde yo precisamente hablaba de las implicaciones sociales y de los usos sociales de las nuevas tecnologías, en donde pues yo trataba de tener la información de punta y yo viajaba a los foros donde se presentaban estas nuevas tecnologías y a nivel periodístico pues yo hacía un trabajo ahí periodístico para tratar de compartir esto con mis lectores de cómo estaba. Entonces, pues ella se fue adentrando y bueno, nuestras pláticas pues era sobre esto y poco a poco se fue adentrando en el interés sobre las nuevas tecnologías, sobre el futuro cercano, sobre cómo podíamos nosotros volvernos copartícipes y identificados con el futuro que está por llegar. Y se fue adentrando y bueno, pues hizo una maestría, después un doctorado sobre inteligencia artificial y sobre armas autónomas que utilizan inteligencia artificial. Y a través de este doctorado que hizo en Alemania, pues el secretario general de las Naciones Unidas pues, hizo la aplicación y él mismo la seleccionó. Entonces, bueno, pues sí, tengo yo el orgullo pues de que es mi hija, la única mexicana que estuvo en ese órgano de 32 expertos nada más, y ella fue una de ellas, nada más había cuatro latinoamericanos y una sola mexicana, y ella era, y pues realizaron un trabajo muy arduo durante todo un año, presentaron el mes pasado las conclusiones y las recomendaciones en la Asamblea General de la ONU, en el Congreso del Futuro, y bueno, pues esperemos que estas conclusiones y recomendaciones pues sirvan para ya delinear la normatividad que va a poner límites éticos al uso de la inteligencia artificial. Y yo creo que pues es una labor muy importante y muy necesaria que se tenía, porque no se puede dejar el uso de la inteligencia artificial sin una normatividad que sea vinculativa para todos los Estados miembros de las Naciones Unidas y que pues lo pueda regular esto, ¿no? Porque lo hemos conversado también en otras novelas, si dejamos abierta la posibilidad del uso indiscriminado de la inteligencia artificial, pues es materia de tierra de nadie para misántropos, para dictadores, para terroristas y para gente que pudiera darle otro tipo de uso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí fue y tengo el orgullo pues de que mi hija está trabajando en eso y le deseo mucho éxito. Yo- Muchas gracias. Pues qué orgullo, felicidades. no, gracias. Ale, adelante con tu pregunta.
Gracias, Vic. Hola, Fernando, un gusto verte por acá de nuevo. Me llamó mucho la atención este libro. Le decía a mis compañeros que yo esperaba otra historia de ficción cercana, pero me sorprendiste. La verdad es que, wow, con toda la explicación que hiciste, con toda la bibliografía. Luego les decía que pensé que no iba a llegar a la mente y descubro que la otra parte, la mitad del libro está en inglés. Wow, si ya te admiraba ahorita me quedé porque no es un inglés básico, es un inglés pues de un nivel ya bastante bueno. Entonces, me llamó mucho la atención esto. Me gustó mucho cómo nos cuentas cada uno del resumen de tus libros. He leído todos excepto el primero. Fue así como cuando ves las temporadas y te resumen de qué trata cada temporada, fue algo así. Me gustó cómo hablas sobre esta función que tiene la literatura. Me hubiera gustado a mí poderlo definir de esa forma, que cuentas que es un aprendizaje de la vida y, y que muestra la maduración como sujetos, ¿no? Promueve la empatía y estimula el pensamiento crítico, sí. Por eso estoy en un club de lectura, porque sí te enojas con los personajes, es como vivir otras vidas. Entonces, muchas gracias por esta definición. Y hablas precisamente de una reinvención personal y social. ¿Tú cómo haces esta reinvención personal y social? Pues mira, yo creo que la literatura pues es una parte, también lo hemos conversado anteriormente, que yo pienso que los libros es una conversación con amigos y maestros presentes y distantes, en donde puede establecerse una conversación sobre diferentes formas de abordar nuestra realidad, nuestro contexto, nuestra forma de percibir el mundo, nuestra forma de percibirnos nosotros, nuestra forma de interrelacionarnos, nuestra manera de concebirnos antes, durante y después de nuestra existencia, ¿no? Entonces yo creo que esa conversación que se da con los autores y que ustedes, pues, con este estupendo grupo de lectura que tienen, lo hacen todos los días y se involucran con los autores a manera de una conversación amiga con estos autores, pues yo creo que conversan, y si todos los que somos lectores conversamos con los autores en relación a eso. Y entonces ahí viene lo que tú mencionas, esta reinvención personal, social, y yo creo que a través de podernos replantear nuestras expectativas, a través de la comunicación, a través del lenguaje, a través de la imaginación, pues yo creo que es una forma donde nosotros estamos abordando nuestra existencia día a día. Y entonces en ese momento yo creo que asumimos nuestra responsabilidad existencial de estarnos reinventando, porque yo creo que la necesidad de explorar el futuro, pues es lo que comento en algún pasaje de este manifiesto, pues es una necesidad de adaptación, de reinvención, de conocimiento, es un instinto de sobrevivencia. Y entonces, derivado de ese instinto de sobrevivencia, pues es la necesidad implícita de volver a imaginar el futuro para comprenderlo mejor y para poder nosotros estar con nuestra reinvención cotidiana, adaptándonos a la realidad que se nos presenta. Muchas gracias, Fernando. Y me llamó la atención toda la bibliografía que mencionas y muchos libros que algunos ya los leí. Y mi última pregunta sería, ¿cuál de todos estos libros que mencionas me recomendarías de Alejandra, tienes que leer este libro? Yo seleccioné uno o dos por ahí de todo, pero me gustaría una recomendación tuya. Pues el primer libro de una joven promesa literaria latinoamericana, que es mexicano y que se llama Fernando Viveros y que es Candidez y que es el único que te falta leer, yo creo que ese es el que yo te recomendaría. Es un libro pues que habla precisamente de eso, es la primera novela que yo escribí y que habla sobre con candidez vamos a enfrentar el futuro. Y fíjate cómo de empezar con un concepto de candidez a derivar en mi última novela que usted recordará que se llama Lo Breve, ¿no? Que es enfrentar cómo con inteligencia artificial podríamos nosotros
tratar de aumentar la expectativa de nuestras vidas. Y entonces, pues si nosotros empezábamos con candidez a hablar de cómo y cuál iba a ser el impacto de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial en nuestras vidas, pues en un espacio de 6 años que hemos hecho estas obras, porque cada año he estado con ustedes, pues hemos visto que ya no era tanta candidez, sino que era un futuro cercano, era una ficción cercana, era una cuestión de acercarnos, irnos acercando a ese futuro inmediato, verosímil, creíble, que deja de ser una remota idea o una ficción lejana para convertirse ya en un presente inminente al alcance de nuestros sentidos. Y entonces, pues yo te lo recomiendo mucho y ojalá que tengamos oportunidad de conversar sobre eso. De acuerdo. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Vic. Gracias. Albert, adelante. Sí, Fernando, buenas noches, bienvenido. Aquí nuevamente recomienda un buen libro. Pues yo también me uno a los elogios de Ale. Yo también, excepto el primer libro, he leído todos, los hemos leído aquí en grupo. Y una de las ventajas de leerlo en grupo, pues es esta parte, ¿no? Que bueno, reflexionamos muy independiente de nosotros, pero en grupo la reflexión todavía se hace mucho mayor, ¿no? Este análisis que hacemos de ir debatiendo, de ir viendo, pues esos avances que hace unos años atrás pues creíamos imposibles y que ahora, como tú lo mencionas, ya los tenemos aquí en el presente, ¿no? Hay una parte que mencionas en tu libro que dice que la ciencia transforma fundamentalmente la vida humana. Y eso es muy cierto, ¿no? Hice una pregunta aquí, pero te la voy a leer. Justamente relacionada a con que la ciencia transforma la vida humana y considerando los rápidos avances en campos como la inteligencia artificial, la edición, genética y la neurociencia, ¿cómo crees que estas transformaciones científicas están redefiniendo lo que significa ser humano? Pues mira, yo creo que a ver, te lo voy a poner, voy a tratar de contestar tu pregunta de la siguiente manera. Yo creo que la misión del escritor, la misión social de un escritor, es precisamente tratar de imaginar, cumple con su función social porque mantiene vivas en la escritura la imaginación y el lenguaje. ¿Sí? En la manera en que nos convertimos en una especie de memoria visionaria y elocuente, yo creo que contribuye a la vida del planeta, el escritor porque con las alas de la imaginación y las raíces del lenguaje, podemos nosotros establecer y mantener damos vida y circunstancia, materia y voz a las grandes preguntas y eternas preguntas que nos hemos planteado hombres y mujeres desde que desde que estamos en este planeta. Y que es, ¿qué parte de nuestras vidas se aferra a la permanencia y cuál de nuestras vidas se adapta al cambio? ¿Hasta dónde nuestras vidas están determinadas por la necesidad, por el azar y por la libertad? ¿Qué historias merece nuestro futuro inmediato? ¿Con qué lenguaje, Albert, y con qué palabras podríamos nosotros narrar ese porvenir que ya casi tocamos, que olemos, degustamos, escuchamos? ¿Con qué palabras, con qué lenguaje podríamos nosotros narrarlo? ¿Quiénes seremos cuando lo que estamos imaginando ahorita a través de nuestras narraciones o a través de nuestro trabajo literario se vuelva realidad? Y si realidad, y ese es el aspectos torales de la ficción cercana y del manifiesto que propongo, ¿hasta qué punto podemos dejar de ser espectadores pasivos para convertirnos en co-creadores del futuro que tanto anhelamos? Entonces, yo creo que estas respuestas, pues obviamente, pues estamos todavía lejos de poderlas articular estas respuestas, ¿no? Y pues, yo creo que en ese sentido, pues necesitamos seguir buscándolo a través de la interacción de la ciencia y el arte y los encuentros virtuosos entre inteligencia y sensibilidad. Y entonces lo que tú mencionas, de qué manera podría
pues adelantarnos esta injerencia de las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial en nuestra característica fundamental de ser humano, yo creo que es fundamental. Y si tú lees el primer principio de la ficción cercana de este manifiesto es precisamente el fortalecimiento del humanismo en la era de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Es decir, hasta qué punto nosotros podemos enfocar y encuadrar la tecnología y lo que brinda la tecnología y los usos sociales que pueda tener la tecnología con los valores humanos esenciales. ¿Hasta qué punto podemos encuadrar que las nuevas tecnologías se vayan dirigiendo hacia efectivamente utilizar la tecnología para mejorar el bienestar, para mejorar, promover la equidad, para mejorar tantos usos que tiene en comunicaciones, en educación, etcétera, pero hacer que la tecnología trabaje para nosotros y no nosotros trabajar para la tecnología? Y entonces yo creo que pues es algo que pues es fundamental, ¿no? En estos tiempos que vivimos. ¿Hasta cuándo podemos nosotros hacer que la tecnología nos haga precisamente fortalecer nuestro humanismo en vez que reduzca nuestro humanismo? Entonces yo creo que ahí es el gran reto, es el gran desafío que tenemos nosotros y que vamos a tratar de vivir todo este siglo o los siglos que vengan, ver cómo podemos nosotros tratar de hacer la convivencia pacífica entre humanismo y tecnología, ¿no? Fíjate que ahorita mencionaste algo bien importante, ¿no? En donde decías que nosotros los humanos, o que la ciencia artificial tenía que estar a los pies de los humanos, ¿no? Y no los humanos como empleados de la inteligencia artificial. Y creo que hoy en día ya somos parte de que nosotros somos empleados de la inteligencia artificial, ¿no? Porque digo, al final de cuentas, la inteligencia artificial se nutre pues, de todo el conocimiento que la gente va teniendo, ¿no? Entonces, a través de las aplicaciones como ChatGPT, DALL-E, Cloud y algunas otras, pues digo, nosotros somos los que la estamos nutriendo, ¿no? Y nosotros somos los que le estamos brindando información y creo que al final de cuentas estamos fungiendo como empleados de cierta manera, ¿no? Y aquí viene la otra pregunta, ¿no? Que sería, ¿crees que en algún momento, que también lo mencionas en tu libro, no das la respuesta, pero lo mencionas en alguna frase en donde dices, ¿crees que en algún momento la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana? Pues mira, esa es una gran polémica que hay. Precisamente tú mencionas el ChatGPT en el momento en que la inteligencia artificial ahorita estamos en el ChatGPT 4, ya se está programando el quinto, y luego va a venir el 6, y en donde exista esta inteligencia artificial autoprogramadora, que ese es pues el gran dilema y la gran controversia que hay ahorita, que si en el momento en que ya la inteligencia artificial y los generadores de texto puedan autoprogramarse, nosotros vamos a estar, pues, de alguna manera limitados o marginados de la programación, y que eso pueda, pues, provocar que haya algún tipo de disminución o pérdida de la libertad, en función de lo que los nuevos programadores van a hacer, que van a hacer. Mucha gente menciona que los programadores son los nuevos amos, ¿no? En la hipermodernidad, y que el algoritmo es la manera de someternos, o es la forma como nos conducen y nos reducen o nos programan o predicen nuestras conductas para enfocarlas al consumo, decirnos qué consumir, decirnos con quién relacionarnos y decirnos por quién votar. Entonces, bueno, pues es una situación que debemos de estar previstos, porque yo sí estoy eh, pues convencido de que puede llegar esta posibilidad, porque además estamos dentro de un proceso de innovación tecnológica que es indetenible. Lo mencionan pues muchos autores, ¿no? Como Michio Kaku, como Yuval Noah Harari con su último libro Nexus. En fin, hay muchos autores, o Bruce Kurzweil de la Universidad de la Singularidad en Stanford, en California, en donde precisamente ellos hablan
de la singularidad. En la Universidad de la Singularidad hablan de que este concepto de la singularidad es precisamente cuando la inteligencia artificial es autoprogramable. Y entonces, pues ahí yo precisamente ahí encaja muy bien y enlazo con la necesidad de nosotros de participar más directamente y de proponer este tipo de narrativas que hablen sobre un futuro cercano, inminente, verosímil, creíble, identificable con el lector contemporáneo y que nos conduzca pues a tratar de involucrarnos más y no ser sujetos pasivos, como mencionaba yo en la pregunta con Lale, y volver nosotros co-creadores de este futuro y decir, bueno, hasta dónde queremos nosotros que llegue esa posible intervención de las nuevas tecnologías y hasta dónde, con responsabilidad social, con responsabilidad personal y familiar, podemos nosotros tratar de fortalecer el humanismo en esta época de inteligencia artificial y de nuevas tecnologías. Y ya una última pregunta ya perdón, para continuar. Por ejemplo, mencionas parte de que, bueno, la ficción cercana ya es como una ficción inmediata, ¿no? O sea, ya la tenemos presente, ¿no? Tú como escritor, bueno, no sé, no soy escritor, pero pues, creo que el escritor que escribe historia, pues, al final de cuentas se dedica a la investigación y va sobre textos y lee para recrear parte de la historia, ¿no? Pero no, los escritores que crean ficción cercana, ficción inmediata, ¿en base a qué se basan o cómo es la idea de crear ficción cercana, sabiendo que las cosas, pues bueno, van cambiando rápidamente? Pues mira, es el principio, creo que número 3 de los principios que yo hablo en el capítulo tercero de la, no, el primero, el capítulo primero del manifiesto, en donde hablo precisamente de los principios y los objetivos, Albert. Y te digo, un primer principio, pues es el fortalecimiento del humanismo, ¿no? Un segundo principio es ver cómo este trabajo va a se referirse inmediato. Otro principio es ver, tiene que ser realista y plausible, verosímil y plausible, es decir, verosímil porque todo este trabajo de ficción cercana no puede ser una invención, una imaginación pues, meramente pura, ¿no? O sea, se basa en un conocimiento científico y tecnológico y a partir de ahí, del conocimiento que se comparte en revistas como Science o en revistas como Nature o revistas que también las menciono ahí como fuente de análisis de este futuro cercano, pues se trata. Y también menciono la interacción, como mencionaba Marien, de las distintas visiones de futuro que existen. Este estudio desde el futuro, desde siempre se ha tratado de hacer de toda la historia de la humanidad. En el siglo XXI, diferentes civilizaciones han abordado de una manera diferente esta manera de prever el futuro, porque siempre ha habido una necesidad del ser humano de anticiparse a lo que viene después, pues para evitar sequías, para mantener el alimento, para evitar desastres naturales, como una forma de supervivencia. Desde los egipcios, aztecas, mayas, o sea, todas las civilizaciones han trabajado. En el siglo XXI se ha abordado de diferentes maneras. Una es precisamente el avance de los estudios que se realizan en organismos internacionales, otros en universidades y centros de pensamiento que se realizan, otro a través de la futurología y de los estudios del futuro, que es la materia que hoy en día analiza de una manera científica y metodológica los estudios del futuro para tener pues una forma de información más precisas y determinada de cómo se pueden hacer los escenarios y las perspectivas de lo que estamos por llegar. Y entonces, pues en ese sentido, la ficción cercana tiene que basarse en conocimientos científicos y tecnológicos para poder avanzar de ahí. Para hacerlo creíble, Albert, porque si no, no tendría sentido. Si yo te digo algo ahorita que sería inverosímil, pues ya entraríamos en la ciencia ficción
que también lo hablo ahí, que son las grandes diferencias con la ficción especulativa, con las novelas de anticipación, con el cyberpunk, con la space opera, con novelas post-apocalípticas, pues que la verdad, pues si tú ves la Guerra de las Galaxias, pues tú puedes decir, ay, vean, pues qué padre, qué entretenido estuvo la Guerra de las Galaxias, pero pues tú no es tan verosímil para tu realidad cotidiana y contemporánea. Pero si tú lees Lo Breve o Les Somos o Les No Resistiremos, pues son novelas que tú dices, no, pues sí puede pasar, o sea, todo esto sí puede pasar, es verosímil, y es verosímil porque pues hay una labor de investigación previa, en este caso mía, pues sobre la frontera de conocimiento científico y tecnológico sobre estos temas, y sobre eso pues ya construyo toda la trama, las subtramas, los personajes, ya con mi propia imaginación, pero sí tiene un sustento científico definitivamente. Edgar viene llegando de Pues, una presentación y qué bueno que nos alcanzaste. ¿Tienes comentario, pregunta, Edgar? Sí, Víctor, muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Fernando. Gusto Qué saludarte, gusto verte Edgar. de nuevo. Sí, gusto verte de nuevo. Bueno, pude ver toda la bibliografía de todo lo que tuviste que leer para realizar este libro. Fue bastante, ¿verdad? Está muy, muy documentado. Y me encantó que hablaras desde Nostradamus también. Yo cuando era niño tenía un libro de Nostradamus, bueno, era de mi madre, pero lo estoy buscando y no lo encuentro. El de las profecías, claro que lo leí y no entendí nada porque como que escribía como con claves o no sé, o referencias Sí, que, sí, sí. que bueno, y ya ves que cada vez que hay una catástrofe grande, siempre hay alguien que saca alguna de las profecías y se le aplica ese suceso, como fue con las Torres Gemelas, ¿verdad? Que lo relacionaron con una de sus profecías de Nostradamus. Y sí, la tecnología puede facilitarnos mucho la vida, acercarnos. Digo, en mi caso me ha acercado con personas con las que perdí contacto hace muchos años. Gracias a Facebook y a las redes sociales, pues podemos encontrar estas personas con las cuales no teníamos contacto. Pero también por otra parte, el amor se ha abaratado mal, se ha abaratado por estas redes donde uno puede conocer personas y nada más tan fácil como izquierda o derecha, ¿verdad? Izquierda o derecha y hacer match o no hacer match. Ya es se volvió superficial el amor, se abarató. Y bueno, pues mi comentario, porque no tengo preguntas, pero mi comentario principal es que no hemos aprendido nada como humanidad, no hemos aprendido nada como humanidad, que eh, cuántas generaciones han habido en este mundo y no hemos aprendido a respetarnos. No hemos aprendido a respetarnos, no hemos aprendido a ser más equitativos con los demás, no hemos aprendido simplemente a dejar de tirar basura en la calle, ¿verdad? Siempre me dejan aquí basura fuera de mi casa y bueno, si se llega a tapar la coladera, si llueve va a ser mi problema, ¿verdad? No es la persona que la tiró. Pero sí se lo hacemos al otro, ¿no? Cuando tenemos una acción así, no pensamos en o no piensan que se lo están haciendo a otro, que se le están haciendo a otra persona. Entonces siento que nos falta mucho por aprender como seres humanos. Y la verdad, pues, así como viendo como a un futuro, porque todos deseamos un futuro mejor, ¿verdad? Pero viendo como a un futuro, no siento que la tecnología o el futuro próximo nos vaya a favorecer. Simplemente hay que ver el Medio Oriente, ¿verdad? Siempre esos conflictos y que no aprendemos a respetar a los otros humanos, siempre por ideologías, por egoísmo, por querer tener más, por un territorio, por la razón que sea, nos seguimos faltando al respeto hasta matar unos a otros, ¿verdad? Entonces, sí, para mí me cuesta trabajo creer que esto va a mejorar y referente también al cambio climático que se dicen que se van a integrar estas inteligencias artificiales este, para poder disminuir el cambio climático, pero bueno,
mientras sigamos reproduciéndonos como locos, va a ser muy difícil también revertirlo, porque más que reducir la huella de carbono, también hay que buscar la forma de revertir el daño que ya se ha hecho. Pero bueno, no tengo más comentarios, dejo que los demás participen y muchas gracias por tu libro, Fernando. No, Gracias. no, al contrario, Edgar, pues muy interesante tus comentarios, la verdad, siempre tienes comentarios muy puntuales, muy precisos, y que abren la posibilidad de la reflexión y el debate, que es justo también lo que busca esta ficción cercana, ¿no? O sea, no simplemente leer literatura por entretenimiento, por catarsis o refugio, sino tratar de utilizar esta literatura para propiciar estas reflexiones, este debate sobre las implicaciones éticas, sociales, ambientales, políticas, que la nueva realidad con la que vivimos, que incluye la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, nos provoca. Y entonces ahí, pues ciertamente, lo que mencionaba yo anteriormente es tratar de nosotros de ver la manera de fortalecer el humanismo en medio de la era de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. ¿Qué quiere decir esto? De tratar de propiciar que las nuevas tecnologías, que la inteligencia artificial nos ayude para ser mejores humanos, nos ayude para lograr esta comunicación de seres humanos, de promover la equidad, de promover el bienestar, de promover la igualdad, de propiciar la seguridad, de propiciar la salud, de propiciar el respeto, la empatía, la cooperación entre nosotros, la cooperación pacífica, entonces la no violencia, ¿me entiendes? Entonces yo creo que esas circunstancias pueden verse apoyadas si logramos tener conciencia muy clara de los usos y alcances de las nuevas tecnologías y si está normada esta utilización de la inteligencia artificial, como comentaba yo con Marien, no podemos dejarlo abierto porque entonces la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías pueden revertirse con un efecto dañino para la humanidad y hacernos menos humanos. Y entonces ahí sí estaríamos en la antesala de la evolución de la especie humana para volvernos una nueva especie que incluya la tecnología insertada en nuestros cuerpos. Y entonces, pues ya ahí vamos a tener el Homo Tech famoso, que estoy haciendo un ensayo también sobre eso, de ver cómo sería la nueva especie humana, ¿no? O sea, pasamos del homo erote de Neandertal ¿no? Al Homo sapiens, y después del Homo sapiens, no podemos decir que el Homo sapiens va a ser la última especie o que ya se detuvo la evolución de las especies como el Homo sapiens, sino que sigue después del Homo sapiens. Entonces, pues ese es todo una canal de reflexión y de debate. Pero al menos ahorita lo que podemos hacer es ver cómo hoy, aquí y ahora, con la inteligencia artificial que, como decía Albert, ya la tenemos enfrente, el chat GPT, el banco, el transporte, la comunicación, la videovigilancia en las calles, el C5, sales y pues ya tienes, los chinos ya te mandan las videocámaras y ya saben tu INE, ya saben tus números de tarjetas, ya pues nomás converten la cara o el iris del ojo, entonces y estamos ya sometidos a una sobrevigilancia que utiliza inteligencia artificial. Y entonces ahí ese punto, pues yo creo que es nuestra responsabilidad, nosotros como sociedad civil, cientización, poder tener un impulso o un contrapeso, ¿no? Ante estas situaciones donde pueda pues manejarse libremente la inteligencia artificial. Y lo que comentaba sobre Nostradamus, pues sí, es totalmente cierto, pero fíjate, yo lo incluí al principio y al final, porque a mí se me hizo fascinante. Yo lo leí de niño y mi papá me lo puso ahí en algún momento a modo, y de pronto lo vi y dije, ¿cómo un médico, astrólogo, francés del siglo XVI, donde estaba ¿no? en pleno
plagas, guerras, no, una serie de circunstancias de contexto en ese momento, se ponía él a pensar en el futuro y cómo se ponía él a utilizar lo que comentaba yo antes y a distinguirse de y entre la naturaleza con la imaginación y el lenguaje. Y entonces, lo digo ahí, después de que se le murió su familia, que no pudo hacer nada él como médico para salvarlo de la plaga, se ponía a imaginar cómo iba a ser el futuro. Y obviamente, pues, tú te acordarás que pues obviamente había estas guerras religiosas en donde si él empezaba a hablar de que pues si iba a morir tal rey o tal otro, o que no, pues, iba a haber una persecución por religiosa en contra de él, y entonces él utilizaba un lenguaje críptico, un lenguaje totalmente metafórico, en donde trataba de decir una cosa, pero como digo una cosa, digo la otra, y que se podía adaptar a esas circunstancias, pero pues a muchas cosas se pueden adaptar ese lenguaje a cosas que sucedieron, ¿no? Pero, en fin, pues es cosa que es interesante cómo en ese tiempo se pudo hacer. Y yo en el último capítulo, no sé si lo vieron, en el epílogo, trato de imaginarme yo cómo Nostradamus podría haber hablado del siglo XXI y cómo podrían hacerlo. Si me permiten, se los leo así ahorita rápido para que lo vean ustedes, y les voy a decir nada más, pues, eh, un párrafo nada más para que no se, por ejemplo, a ver qué será. En cada amanecer, las personas estarán en el umbral de lo que sigue para la vida humana y por ello necesitarán seguir pensando y narrando el futuro inmediato. El siglo XXI será un tiempo de agitación permanente y la capacidad para imaginar destinos próximos y posibles y la capacidad para imaginar destinos próximos y posibles será el bálsamo que tranquilice el espíritu y el telescopio que ayude a mirar con claridad el horizonte. Entonces, bueno, pues eso yo dije, bueno, ¿qué diría Nostradamus? Pues hablaría más o menos en este lenguaje, ¿no? Entonces, pues sí, es interesante este tipo de citas y qué bueno que lo mencionaste, Edgar. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Bueno, Fernando, yo tengo dos inquietudes, pero que abarcan toda la obra, porque sí, si yo veo este trabajo, obviamente, pues estábamos hace un año platicando de lo breve, y si yo me pusiera a analizar todo el tiempo que te tomó la investigación para este libro, pues no es nada más de este año. Entonces, quiero suponer que muchas de estas cosas ya venían desde que tú empezaste a escribir tu primer libro. Eso por un lado. Y la otra parte es de que desde el primer libro también siempre has tenido la inquietud del humanismo, porque se menciona desde el primer libro. Entonces, yo quisiera que nos platicaras en estos dos aspectos, cómo has ido conjuntando la obra. Quiero entender que, bueno, este manifiesto pues es así como una finalización o un corolario, un cierre para todos los libros que has escrito, o viene algo más adelante. A ver, platícalos. no, 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 de ninguna manera cierre, no, no me jubiles ya tan pronto, Víctor, no, No, bueno, pueden ser otros no, temas claro, no, o mira, otra. no, la verdad es muy interesante tu pregunta porque yo en el momento en que empecé a escribir esto con candidez, pues, tan cándido fui que le puse candidez a la primera obra, traté de delinear cómo era. Yo desde un principio dije que quería hacer una pentalogía para que pudiera yo abarcar, porque resultaba que tenía yo varios temas y dije, híjole, cómo meto la inteligencia artificial para aumentar la expectativa de vida? ¿Cómo meto la posibilidad de la colonización espacial y las complicaciones que eso pudiera tener?
cómo meto la disminución de la libertad por la programación algorítmica, cómo meto la inserción tecnológica para mejorar el desempeño de la sociedad y la división entre dos grandes segmentos de la población, de unos mejorados y los otros naturales, y cómo meto la cuestión de inserción tecnológica en la memoria, que es de lo que se trata, Ale, se trata la inserción de un chip de que te aumente la memoria, ¿no? En candidez. ¿Y cómo se manejaría eso? Desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista laboral. Si imagínate que te pudieran conectar un memory chip, pues entonces, y que te dijeran, bueno, tú nomás necesitas saber esto, y pum, ya no tienes que ir a la escuela, ya tienes eso como un Wikipedia que te puedes con Bluetooth, te subes a la nube y solicitas la información y tu mismo cerebro la recibe, ¿no? Entonces, ¿cómo se manejaría todo eso? Y entonces, bueno, llegué a la conclusión de que tenía que ser escritos en diferentes libros y bueno, definí que podía ser una pentalogía. Pero después en el transcurso dije, híjole, pues es que la verdad, pues mucha gente no entiende también a fondo de qué se trata. Hay tanta información. Vivimos en un mundo que tiene infoxicación, ¿no? Tenemos tantas fuentes de información que tenemos que dedicarle tiempo a desagregar la información que tenemos acceso más y que nos lleva más tiempo que si fuéramos directamente a conseguir la información directa a las bibliotecas o ¿no? a lo que tuviéramos, ¿no? Y entonces es ahí donde yo dije, bueno, voy a escribir un libro donde yo explique de qué se trata lo que escribo. Entonces, en ese momento, pues surgió la idea de hacer este libro de umbral. Umbral, precisamente es porque estamos en el umbral de lo que viene. Ese es el futuro inmediato, el futuro, la ficción cercana, que estás en el umbral entre el presente y el futuro. Ese hilo tan delgado en donde se junta, ¿no? La realidad con lo imaginario y que nos da las pautas para poder imaginar qué es lo que viene. Y entonces ahí es donde se me ocurrió esa posibilidad de darle ya un matiz a través de un ensayo, pero que también fuera un manifiesto, o sea, un ensayo, o sea, ya no una novela, sino un ensayo, pero que tuviera esa convocatoria, este empoderamiento de los lectores para que pudieran decir, bueno, sí, es un llamado a la acción vamos a leer, vamos a escribir, vamos a crear, que es parte de los objetivos que también pongo, porque no son principios nada más teóricos o muy generales, sino que también en el primer capítulo menciono cuáles son los objetivos, que es, por ejemplo, propiciar mayores narrativas, no nada más en novelas, sino en cuento, en teatro, en guiones de televisión, en poesía, tratar de promoverlas con editoriales para que sean en diversas plataformas, audiovisuales, digitales, impresas, para que puedan haber este tipo de cursos o programas educativos en escuelas de educación básica, educación media, educación superior, escuelas de creación literaria, que promuevan las narrativas de imaginar, ¿no? El futuro, la cuestión de promover premios, de promover investigaciones y propiciar recursos también para eso. Entonces, es un manifiesto, por eso es un manifiesto, tratar de desarrollar principios, pero también de decir cómo vamos a llegar a cuestiones medibles, registrables, ¿no? Y alcanzables, pues, para lograrlo. Y entonces eso es lo que convoco, Víctor, tratar de que este libro pues llegue al mayor número de gentes y en las escuelas se propicie esta imaginación. Por ejemplo, te recordarás que en el libro Somos hablo de cuando van a hacer la colonización en la Luna y todo este proyecto, si en verdad, imagínate que en 5 años Elon Musk diga, pues ¿saben qué? Ahora sí ya vamos a colonizar la Luna y ahora sí ya voy a llevar ¿no? Una aldea lunar y la voy a montar yo ahí en la Luna y voy a conseguir todos los recursos, oro, zinc, aluminio, plata, etcétera, todo lo que hay en la Luna
y me voy a hacer más multimillonario de lo que soy, pero también voy a crear una colonia de personas que vivan ahí y obviamente se van a reproducir y van a tener hijos y entonces esos hijos, ¿cómo van a ser educados? Ese es el planteamiento en Somos. Y entonces ahí menciono en alguna parte lograr estos talleres de imaginautas, ¿no? Imagínate a los niños en la luna, en una colonia de una aldea lunar, pues desarrollando la imaginación de que ahora qué puede ser, cuál podría ser la ficción cercana para esos niños que están en una colonia lunar, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es lo que hay que despertar. Yo mencionaba la misión social del escritor, como se justifica en la vida del planeta, es por su capacidad de imaginación y su capacidad de comunicación a través del lenguaje de esa imaginación, del producto de esa imaginación. Y entonces es lo que yo creo. Y en términos del humanismo, pues yo creo que también lo menciono aquí en Umbral, cito a Montaigne, ¿no? Y yo creo que, pues, y menciono también, obviamente, a Nostradamus como un gran humanista, o sea, como una persona que defiende, las personas del Renacimiento defiende los valores humanos, la esencia de los valores humanos y trata de fortalecerlos. Y nosotros con más razón, porque nosotros tenemos ahorita algo que ni Montaigne ni Nostradamus tenían, que es el influjo y la presencia determinante de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. O sea, ellos no tenían eso. Y entonces nosotros tenemos que vivir y convivir con, con estas herramientas. Entonces, pues yo creo que es un poco de más labor, pero también es cosa de encontrarle los beneficios, ¿no? De ver cómo podemos nosotros, pues, lograr estos usos sociales, aumentar el beneficio de los usos sociales de la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana para mejorar el transporte, para mejorar la seguridad, para hacer que la gente no tire la basura enfrente de la casa de Edgar, para mejorar muchas otras cosas, ¿no? Y yo creo que sí se puede. Y Pues entonces ese mira, es, sí, 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 perdón, perdón. no, no, sí, sí, adelante, adelante. No, 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 me refiero a que ha sido una gran investigación porque te metiste a ver todos los subgéneros de la ciencia ficción, pero además, pues a platicarnos, que eso me gustó mucho, ya lo habían mencionado aquí, varios de los libros y de qué se tratan y en qué época se escribieron. Todo eso me ha gustado mucho, ¿no? También, bueno, la mención de Rosa Montero, que también escribió algo que tiene que ver con la ficción. Entonces, sí me parece que te has tomado el tiempo de hacer una muy buena investigación, en serio, para respaldar pues todo lo que nos estás contando. Sí, fíjate que, pues sí, tuve la posibilidad de hacer esta investigación, como comentaba con Albert, no puedes escribir cosas que no hayas leído y que tengas un soporte, ¿no? De eso, o sea, no puedo hablar de ciencia ficción sin haber leído los distintos subgéneros de eso, ¿no? Y Rosa Montero, bueno, pues que amable, nuestra amiga común, Víctor, pues amablemente lo leyó la obra y como a la semana y media me habló y me dijo, oye, pero qué interesante está lo que has escrito, ¿no? Y entonces sí me hizo favor de darme ese texto que lo puse yo en la portada y bueno, pues qué bueno que le haya gustado y sobre todo pues dar una referencia inmediata, fácil de todos los autores de cada uno de los subgéneros para que pueda ser una pues, referencia inmediata para que la gente pueda distinguir, ¿no? Y ver cuáles son los subgéneros de la ciencia ficción y ojalá que este nuevo subgénero pues empiece a tener la difusión y la convocatoria suficiente para poder ser reconocido como uno de los otros subgéneros como la ficción especulativa, como el cyberpunk, como la novela posapocalíptica, como la space opera, en fin, ¿no? Entonces, ese es lo que busca este libro, ¿no? Muy bien.
Creo que todavía tenemos unos minutitos. Marien tenía por ahí otro comentario. Adelante, porfa. Y em, continuando con lo que te preguntaba Víctor, yo sí quería saber qué tan difícil fue hacer la clasificación. Me imagino que no la hiciste con inteligencia artificial, ¿verdad? No, no, no. Entonces, ¿qué tan difícil fue hacer esta clasificación? Porque de verdad son muchísimos libros los que nos muestras allí. Y antes también otra pregunta. Yo quisiera saber cuál es la diferencia entre una novela de anticipación y la ficción cercana. Esas dos preguntas, por favor. Sí, cómo no, pues mira, la clasificación, pues es cosa, bueno, hay mucha bibliografía en relación a eso, ¿no? Cómo se clasifican los diferentes géneros literarios y los diferentes subgéneros en cada uno de los géneros, en términos de novelas. Y entonces, bueno, pues te vas adentrando, ¿no? Poco a poco a cada uno de ellos y un libro te lleva al otro y vas tú investigando y vas viendo y pues, sobre todo vas leyéndolos, ¿no? Para que pues te puedas tú dar más idea de cómo era. Y entonces, si empiezas a leer así, vas a ver la diferencia entre una novela de anticipación, por ejemplo, te pongo Julio Verne, ¿no? 20 millas de viaje submarino. Cuando él habla del, del submarino, ¿te acuerdas el submarino que habla en esa novela? Pues estaba hablando él, y aquí vuelvo a la pregunta que decía Albert, todos los escritores del siglo XIX también hablaban de lo que para ellos era una ficción, partían de lo que era una ficción cercana a través de un conocimiento científico disponible para su época, ¿no? O sea, así fue con George Orwell en 1984, así fue con Aldous Huxley, así fue también con Scott Fitzgerald, así fue también con H.G. Wells, y con Julio Verne. Te mencionaba yo este submarino, bueno, pues anticipó los submarinos nucleares, o viaje a la luna, o viaje, bueno, anticipó los viajes espaciales, pero con una gran certeza que casi fue un siglo de anticipación, ¿sí? O sea, un siglo. En esa época, en el siglo XIX, imagínate, lo escribió en 1867, imagínate, y el viaje a la luna fue en 1969, ¿no? Entonces, un siglo de eso. La gran diferencia con la ficción cercana es que aquí no estoy hablando de un ciclo, estoy hablando de 5, 10 años, 15 años, 20 años, en donde va a haber, y te lo puedo asegurar y firmar, que va a haber viajes a la luna y va a empezar un proceso de colonización. ¿Por qué? Porque ya están los programas, no hace falta más que leer los planes y meterte a la página de Elon Musk, ¿no? O de Jeff Bezos o de Richard Branson, ¿no? De los grandes empresarios que tienen estas empresas de transporte espacial que ya se están peleando a ver quién va a manejar las rutas, ¿no? Y cuáles a la luna, etcétera, y que si van al océano al mar de la tranquilidad o no, o en qué cráter se estacionan. Entonces, eso va a ser pues una cuestión que va a ser inmediata, no va a tardar más de 5 o 10 años. Eso es la ficción cercana. Y si estás hablando, por ejemplo, de un Isaac Asimov, que estás hablando de cuestiones intergalácticas, el fin de la eternidad, ¿te acuerdas, no? Tratar de ver el secreto intergaláctico o iRobot, pues estás hablando de cuestiones que, pues, no sé si vayan a suceder, pero ya es un ejercicio de prospección a muy largo plazo, ¿no? Millones de años tal vez de diferencia. Y la verdad a mí, pues, tengo mayor interés o mi área de interés se dirige a lo que a lo que yo voy a vivir, a lo que mi familia va a vivir, a lo que mis hijos van a vivir en el futuro cercano. Y que eso yo le doy un rango entre 10 y 20 años. Por ejemplo, Rosa Montero me decía, oye, pero es que yo lo planteé para 90 años, ¿no? Oye, y planteé, me dice,
como dice aquí, eh, las Brunas. ¿Te acuerdas que el personaje de ella, la principal de la Bruna, y lo fue teniendo en esta trilogía maravillosa que escribió, este, lo hacía con un espacio de entre 50 y 100 años. Y me decía, oye, a lo mejor si ay, extiéndele un poquito, porque yo creo que quiero que mis Brunas entren, ¿no? En la concepción de ficción cercana. Dije, bueno, pues decir un número, pues es 10, 15, 20 años, pues puede ser igual. La cosa es que sea muy cercano a nosotros. Y esa es la gran diferencia con la novela de anticipación. Muchas gracias, Fernando. A ti, María. Albert, pues ya le agarró la tos, Albert. Vamos cerrando, Fernando. Te queremos agradecer. Por ahí creo que nos vamos a encontrar en Guadalajara. Ahí algunos de nosotros andaremos por ahí, te vamos a echar porras. Así es. Voy a estar el Este, 1 de diciembre a las 5:30 en el Salón B del área internacional, ahí en Expo Guadalajara. Lo va a presentar el Jorge Fabricio Hernández, y voy a conversar con él sobre esto que estamos hablando. Y me dará mucho gusto verlos si van a Guadalajara, pues ahí nos echamos una torta ahogada, ¿no? claro que sí. Muy bien. Pues muchas Bueno, gracias. pues Ya vamos nomás para terminar. a tomar la foto antes Sí, de que se nos olvide. Sí. Entonces, vamos con el primer intento. Una, dos y tres. Vamos a una segunda más. Ahí va, una, dos y tres. Listo, ya quedó. Dale, pues les mando un saludo afectuoso, un abrazo afectuoso a todos. También voy a estar en Palacio de Minería, y voy a ir en- a Madrid. y en Voy a la de estar. Zócalo, ¿vas al Zócalo ahora estos No, días? este año no voy al Zócalo, pero Ok, ahí nos estaremos viendo en Guadalajara con mucho gusto. claro que Perfecto. sí. Un ¿Eh? abrazo, Fernando, y Un muchas abrazo, que gracias. estén muy bien. Hasta Gracias, luego. Buenas bye. noches, Gracias buenas Hasta la por noches a próxima. todos. Gracias, Gracias a feliz Muchas todos. noche. gracias. Gracias. Buenas